Saludos familia de noctámbulos y noctámbulas. Nos da mucho gusto estar de vuelta y es gratificante contar con todo el apoyo de ustedes, nuestros queridos y amados noctámbulos. Esta semana tenemos relatos muy buenos, así que espero no se dejen llevar por lo que escuchan y recuerden no sugestionarse con este tipo de contenido, pues es mero entretenimiento. Lo que no deben dejar pasar por alto es que hay situaciones en nuestro día a día que muchas veces no tienen una explicación lógica a ciertos sucesos. Así que bueno, vayan por algo de tomar y comer y pónganse cómodos porque estamos a punto de entrar a la zona oscura de Cuéntame tus miedos. Mi nombre es Siniestro y por el momento los dejo con Sombra. El susurro de la Deep Web. En las sombras de la red, donde la luz del conocimiento común apenas se filtra, existe un rincón oscuro, conocido como la Deep Web. Aquí, la historia que te contaré se despliega en un mundo donde lo prohibido y lo oculto se entrelazan en una danza macabra. En un pequeño apartamento en la ciudad, Martín, un joven programador con curiosidad insaciable, se encontraba navegando por foros de tecnología cuando un enlace captó su atención. El enlace decía: descubre lo que se esconde detrás de la red. Movido por la curiosidad, Martín cliqueó sin saber que ese simple acto lo llevaría a un viaje sin retorno. La pantalla de su computadora parpadeó varias veces antes de mostrar una serie de códigos y mensajes crípticos. Martín, con sus habilidades de hacker, comenzó a descifrarlos uno por uno, adentrándose más y más en las profundidades de la Deep Web. Lo que encontró fue un compendio de los secretos más oscuros de la humanidad, archivos clasificados, mercados negros y foros donde se compartían historias que helaban la sangre. Una noche, mientras exploraba un sitio particularmente siniestro, Martín notó un patrón en los mensajes que le enviaban. Eran susurros digitales que parecían hablarle directamente a él, invitándolo a descubrir la verdad. La curiosidad lo consumía, y cada noche, sin falta, se sumergía en ese mundo, ignorando las advertencias de aquellos que decían haber visto lo que no debían. Una noche, los susurros lo guiaron a una transmisión en vivo. La pantalla mostraba una habitación vacía, con una sola silla en el centro. La cámara estaba fija, y no había sonido alguno, solo el zumbido estático de la nada. Martín esperó, hipnotizado, hasta que la puerta de la habitación se abrió lentamente y una figura encapuchada entró. La figura se sentó y levantó la cabeza, revelando un rostro que Martín reconoció al instante. Era el suyo propio. El corazón de Martín latía con fuerza. Su mente luchaba por comprender lo que veía. La figura en la pantalla comenzó a hablar, pero no había sonido. Sin embargo, Martín podía escuchar cada palabra en su cabeza, como si la figura estuviera comunicándose directamente con su mente. Has visto demasiado, decía la voz, y ahora ellos te han visto a ti. Desde esa noche, Martín empezó a notar sombras moviéndose en los bordes de su visión. Mensajes crípticos aparecían en su computadora sin explicación, y el sentimiento de estar siendo observado nunca lo abandonaba. La Deep Web había dejado una marca en él, una conexión oscura que no podía romper. La historia de Martín sirve como un oscuro recordatorio de que hay lugares en el mundo digital que es mejor no explorar, porque una vez que se desciende a las profundidades de la Deep Web, nunca se sabe qué o quién puede estar esperando en las sombras para arrastrarte aún más profundo. El monte encantado. En las brumosas colinas de Veracruz, donde la niebla se cierne como un velo entre los mundos de los vivos y los muertos, se susurran historias de un aquelarre antiguo, un círculo de brujas que se dice han habitado esos bosques desde tiempos inmemoriales. Hace muchos años, en un pueblo cercano al monte, los aldeanos hablaban en voz baja sobre las sombras que se movían entre los árboles cuando la luna estaba llena. Decían que eran las brujas del monte, seres etéreos con poderes que desafiaban la comprensión humana. La historia comienza con una joven llamada Isabela, cuya curiosidad
la llevó a explorar los misterios del monte, a pesar de las advertencias de su abuela, quien le contaba historias de las brujas que castigaban a los intrusos. Isabela se adentró en el bosque una noche de luna llena. Mientras caminaba, los sonidos del bosque parecían susurrar su nombre, guiándola más profundo en la espesura. Finalmente, llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba un círculo de piedras antiguas. En el centro, un fuego ardía sin madera ni chispa que lo alimentara, y alrededor, figuras encapuchadas danzaban en un ritual ancestral. Isabela, escondida detrás de un árbol, observaba fascinada. Las brujas cantaban en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía en su corazón. Era un canto de poder, de conexión con la tierra y los cielos, de respeto y temor a las fuerzas que gobiernan el mundo. De repente, una de las brujas se detuvo y giró su cabeza directamente hacia donde Isabela se ocultaba. Sus ojos brillaban con un fuego interno. Con un gesto de su mano, Isabela se encontró incapaz de moverse. La bruja se acercó y con una voz que resonaba como el viento entre las hojas le dijo: Has visto lo que pocos mortales han presenciado. Debes llevar nuestro mensaje al mundo o quedar atrapada en el tiempo con nosotros. Isabela, liberada del hechizo, corrió de vuelta al pueblo. Su corazón iba latiendo con un miedo que nunca había conocido. Al llegar, contó su historia, pero nadie le creyó. Más aún, la empezaron a considerar enferma e incluso loca. Con el tiempo, la joven se convirtió en una anciana que vagaba sola y delirante por el pueblo, y su relato pasó a ser una leyenda más del monte. Se dice que aún hoy, si uno se aventura en el monte de Veracruz durante la luna llena, puede encontrar el claro y ver el fuego que arde sin combustible. Algunos afirman haber escuchado el canto de las brujas, un recordatorio de que hay secretos en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Esta narración es parte del rico folclore de Veracruz. Las brujas y sus historias han sido durante mucho tiempo una parte intrigante de la cultura popular, mezclando miedo, respeto y la fascinación por lo desconocido. La leyenda de las brujas del monte de Veracruz se entrelaza con la historia de Isabela, pero hay más relatos que han pasado de generación en generación, cada uno añadiendo una capa más al misterio del monte encantado. El retorno de Isabela. Años después de su encuentro con las brujas, Isabela no podía sacudirse la sensación de que su destino estaba ligado al monte. Una noche, impulsada por sueños recurrentes, regresó al claro en el bosque. La luna llena brillaba intensamente y el fuego aún ardía en el centro del círculo de piedras. Esta vez, las brujas ya la esperaban. Has vuelto, Dijeron con una voz que era un coro de ecos. es hora de que conozcas tu verdad. Una de las brujas se acercó y tocó la frente de Isabela. En ese momento, visiones de vidas pasadas inundaron su mente. Isabela había sido una de ellas, una bruja del monte, muchos siglos atrás. Las brujas le revelaron que el monte era un lugar de poder, un punto donde las líneas entre los tiempos se entrecruzaban. Isabela había sido elegida para ser la guardiana de ese poder, para asegurarse de que nunca cayera en manos equivocadas. Su curiosidad no había sido casualidad, había sido un llamado del monte mismo. Con cada visita, Isabela aprendió los secretos antiguos de las brujas, desde la curación con hierbas hasta la invocación de los espíritus de la naturaleza. Se convirtió en protectora del monte y sus misterios, una mediadora entre los aldeanos y las fuerzas ancestrales que residían en el bosque. La historia de Isabela y las brujas del monte se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas y horrores que van más allá de nuestra comprensión, y aunque muchos buscan desentrañar los misterios del monte, se dice que solo aquellos con un verdadero llamado pueden caminar entre las brujas sin temor. Estas historias tejidas con el hilo de la fantasía y el folclore
nos recuerdan la riqueza de las tradiciones y creencias que forman parte del folclore cultural de Veracruz y de México en su conjunto. La estación del olvido. En las profundidades del metro de la Ciudad de México, donde los trenes serpentean como dragones de acero bajo la tierra, se encuentran historias de apariciones que vagan por los andenes y los túneles. Aquí te presento una historia que ha recorrido los vagones y las estaciones, pasando de boca en boca como un susurro fantasmal. Se dice que en la línea que atraviesa el corazón de la ciudad hay una estación que no aparece en ningún mapa, una parada olvidada por el tiempo y la memoria, la estación del olvido. Los ancianos del lugar murmuran que fue cerrada hace décadas, después de una tragedia que se llevó las vidas de muchos pasajeros. Una noche, un joven llamado Emiliano se encontraba trabajando tarde en su oficina. Decidió tomar el último tren para volver a casa. El vagón estaba casi vacío, salvo por unas pocas almas cansadas que se mecían al ritmo del movimiento del tren. Emiliano, sumido en sus pensamientos, no notó cuando el tren se detuvo en una estación que no reconocía. Las puertas se abrieron y una brisa fría recorrió el vagón. Emiliano miró hacia afuera y vio un andén desgastado por el tiempo, con carteles descoloridos y luces parpadeantes. Curioso, bajó del tren para explorar. El silencio era ensordecedor, solo roto por el eco de sus pasos. De repente, el tren partió, dejándolo atrás. Mientras buscaba una salida, Emiliano comenzó a escuchar susurros y risas distantes. Siguió los sonidos hasta llegar a un mural desvanecido en la pared, que mostraba escenas de la ciudad en otra época. Fue entonces cuando vio las figuras, siluetas etéreas de hombres, mujeres y niños, vestidos con ropas de antaño, que se deslizaban por el andén. Intentó hablarles, pero sus palabras se perdían en el vacío. Las figuras no parecían notarlo, atrapadas en una repetición fantasmal de sus últimas horas. Emiliano se dio cuenta de que estaba viendo los ecos de aquellos que habían perecido en la tragedia de la estación. Desesperado por escapar, corrió a lo largo del túnel hasta que, exhausto, se desplomó en el suelo. Cuando despertó, se encontraba en la estación siguiente, con la gente a su alrededor, ajena a su experiencia. Nadie creyó su historia, pero desde esa noche, Emiliano nunca volvió a tomar el último tren. La estación del olvido sigue siendo un misterio, un lugar donde los límites entre lo vivo y lo muerto se difuminan. Algunos dicen que si escuchas con atención, puedes oír los susurros de las almas perdidas cada vez que el tren se detiene en una estación desconocida. Esta narración es una más de las leyendas urbanas que rodean al metro de la Ciudad de México, un lugar lleno de historias y misterios que esperan ser descubierto por aquellos que se atreven a escuchar. El vagón fantasma. En las entrañas del metro de la Ciudad de México, donde los secretos se esconden en cada rincón oscuro y cada tren abandonado, existe una leyenda que pocos se atreven a contar. Esta es la leyenda del vagón fantasma. Cuenta la leyenda que en la línea 2, después de la medianoche, cuando los últimos pasajeros se han ido y los trabajadores comienzan a cerrar las estaciones, aparece un tren que no figura en ningún horario. Es el vagón fantasma, un tren que se dice que transporta las almas de aquellos que encontraron su final en las vías del metro. Una noche, un vigilante de seguridad llamado Raúl, escéptico de las historias que sus compañeros contaban, decidió quedarse después de su turno para desmentir el mito. Se sentó en la estación Zócalo, esperando para ver los trenes de limpieza. La estación estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. De repente, un frío glacial llenó el aire y un silbido lejano anunció la llegada de un tren. Raúl se levantó incrédulo, mientras las luces de un tren antiguo iluminaban el túnel. El tren se detuvo frente a él. Sus puertas se abrieron invitándolo a entrar.
Dentro, el vagón estaba vacío, excepto por una figura que se sentaba al final, envuelta en sombras. Raúl, impulsado por la curiosidad y el deseo de probar su valentía, subió al tren. Las puertas se cerraron detrás de él y el tren partió. Mientras el vagón se movía, la figura al final comenzó a tomar forma. Era una mujer vestida de blanco, con los ojos fijos en Raúl. No había malicia en su mirada, solo una tristeza infinita. El tren se detuvo en una estación que Raúl no reconocía, y la mujer se levantó, extendiendo su mano hacia él. «Es hora de que veas lo que veo yo», dijo con una voz que resonaba con el eco de 1000 voces. Raúl tomó su mano, y en un instante, visiones de accidentes y despedidas llenaron su mente, mostrándole el dolor de las almas perdidas que aún buscaban el camino a casa. Cuando Raúl volvió en sí, se encontraba de nuevo en la estación Zócalo, solo que ahora era de día y la gente corría para tomar sus trenes. Nadie más ha visto el vagón fantasma, y aunque Raúl intentó contar su experiencia, nadie le creyó. Desde esa noche, Raúl nunca fue el mismo. Dejó su trabajo y se dedicó a ayudar a las familias de aquellos que habían desaparecido en el metro, esperando que de alguna manera pudiera guiar a las almas perdidas hacia la paz. El vagón fantasma sigue siendo una leyenda entre los trabajadores del metro, un recordatorio de que entre los rieles y los túneles hay historias que van más allá de la realidad, esperando ser reveladas a aquellos que tienen el coraje de escuchar. Esta historia es inspirada en las leyendas urbanas que rodean al metro de la Ciudad de México, un lugar que guarda en su interior más misterios de los que podemos imaginar. 1, 2, 3. Aquí estoy otra vez. Los cuentos de terror hacen que las personas sientan miedo, pero este no es el caso. Este es uno de los cuentos de terror que pueden impresionar a cualquiera. La historia llamada 1, 2, 3, aquí estoy otra vez, sucedió en un pueblo, en la casa de Luisa, quien había cumplido 11 años. Cuenta la historia que los padres pensaron que era tiempo para que dejara de compartir la habitación con su hermana menor. Construyeron una habitación sobre la cochera y mudaron ahí todas las cosas que pertenecían a Luisa. La niña estaba muy contenta, tenía mucho espacio para ella, y la privacidad que comenzaba a tener le agradaba. Necesitaba un espacio más grande de acuerdo a su edad. Aún no tenía muchas cosas con las cuales llenar la habitación, así que su madre la invitó a un bazar, donde se encontraron todo tipo de cosas, algunas de segunda mano, con dueños anteriores. Se encontró con un pequeño armario de madera, con detalles de enredaderas, que les llamó la atención. El armario se veía muy maltratado, pero aún así lo llevaron a casa para que papá lo reparara, junto con otras cosas. El padre de Luisa limpió y pintó el armario, dejándolo como nuevo. Lucía hermoso en la habitación. Ella pensaba guardar ahí su diario y cosas privadas que necesitaba que estuvieran fuera de la vista de los demás. Esa noche se escuchó desde dentro del armario un golpeteo, como si alguien tocara. Abrió las pequeñas puertas y no pudo ver nada, pero al cerrarlas, el sonido continuaba. Ella estaba segura que venía de ahí, pero decidió creerles más a sus ojos. La siguiente noche, ella dejó las puertas del armario abiertas. No se escuchó el golpeteo, así que lo hizo como costumbre, y no sintió miedo. Por el contrario, se acostumbró a ver el armario en la habitación. Lo cierto es que allí en el armario estaba pasando algo. No podía guardar cosas en él, porque cuando lo hacía, estas eran arrojadas hacia afuera en su primer descuido. Fue entonces cuando pidió a una amiga que viniera a dormir a su casa para montar guardia juntas. Se divirtieron un poco al ver que el armario escupía lo que le ponían, lo cual lo tomaban como diversión. Se desvelaron un poco, hablaron de sus cosas, cuando desde el pequeño armario, un hombrecillo regordete y diminuto asomó su cara entre las repisas. Era de color verde grisáceo. Estaba desnudo, tenía una especie de cuernos a los costados. Sus ojos apenas parecían abiertos. En su boca redonda había dientes delgados, largos y afilados. Entonces sí sintieron miedo.
Tenía sus dedos largos y delgados. Se tomaba de las puertas para impulsarse hacia afuera. Las niñas corrieron a la habitación del padre para evitar más escándalo por la noche. El padre llevó el armario a la cochera, pero como ésta estaba debajo del cuarto de las niñas, la criatura subió a través de las paredes, golpeando dentro del armario de la ropa, y dijo: 1, 2, 3, aquí estoy otra vez. Dando un salto a la cama, devoró a las dos pequeñas. La mula sin cabeza. En el folclore brasileño se asocia muchísimo al fuego con el castigo y la penitencia, al igual que se asocia con lo paranormal. También puede estar asociado con la voracidad y la libido, aunque, haciendo que sea fácil entender por qué existen tantas leyendas de terror brasileñas con este elemento tan particular. Precisamente, la leyenda de terror de Brasil que nos reúne aquí el día de hoy cuenta con el fuego como elemento clave, siendo más bien una leyenda que data de la época de la colonia y que tiene como escenario principal la capital de Brasil, encontrando a un peculiar sacerdote que no pudo mantener sus votos de celibato. Un día cualquiera, en la parroquia principal de la ciudad, se encontraba un cura que ofrecía consuelo a todo aquel que lo necesitase. Fue entonces que, a la parroquia principal, se acercó una chica hermosísima, a la cual el sacerdote no pudo resistirse, siendo presa de una pasión casi insoportable. Esta joven señorita, al darse cuenta de lo que había provocado en el sacerdote, no tuvo reparo en seguir tentándolo, lanzándole miradas ardientes y provocadoras. Por más que el sacerdote intentó resistirse a sus encantos, le fue casi imposible ignorarla, haciéndose cada vez más un hueco en su corazón y en su mente. Esto atormentaba al sacerdote, ya que significaba que estaba incurriendo en uno de los peores pecados. Lo peor de todo este asunto es que la joven ya estaba casada con alguien más, razón que hacía mucho más inapropiado los pensamientos del sacerdote. Aún así, el deseo pudo más que la razón, y un buen día, ante los ojos del Cristo de la iglesia, tanto el sacerdote como la joven cayeron en tentación y pecado. Al cometer aquella imprudencia, el sacerdote se sintió realmente mal, siendo atormentado por la culpa a tal punto de cometer suicidio, tirándose así desde lo alto de un acantilado. Por otra parte, la mujer también murió al poco tiempo, arrollada por un carretón que estaba siendo tirado por una mula. Algunos dicen que fue castigo divino y otros por su parte dicen que fue mala suerte. Pero independientemente de ello, la mujer había muerto, al igual que el sacerdote. Pasado un tiempo, y durante una noche de luna llena, un grupo de personas observaron y fueron testigos de la presencia de un hombre que con hábitos de sacerdote merodeaba por la iglesia de la parroquia. Lo peculiar de este hombre vestido de sacerdote era que no tenía cabeza y aún así deambulaba de aquí para allá. Al mismo tiempo, también se empezó a correr el rumor de que a altas horas de la noche se podía ver a una mula descabezada, misma que se la pasaba corriendo sin control por las calles de la capital de Brasil, siendo fácilmente reconocible en las noches porque emitía una llama intensa de fuego desde el lugar en donde debería estar su cabeza. Algunas personas que lograron ver a la mula sin cabeza dan fe de que ésta siempre se anunciaba mediante el llanto lúgubre de una mujer acongojada, misma que se escuchaba con una agonía realmente tremenda en base a la profundidad de sus alaridos. La leyenda cuenta que esta mula en realidad fue la forma que tomó aquella mujer que cometió adulterio, siendo esta transformación un castigo divino por el pecado cometido, quedándose así en este plano terrenal para expiar sus pecados, convertida en animal. Tanto la mula sin cabeza como el sacerdote sin cabeza se suelen aparecer a los que deambulan por la noche en la capital de Brasil. No obstante, en lo que respecta a la mula sin cabeza, esta suele aparecérsele también a las mujeres que se comportan mal, asustándolas por las malas acciones que cometieron y dándoles una lección de vida para mejorar como personas y como mujeres.
Si has cometido adulterio, independientemente de si se trata de un hombre o una mujer, entonces has de temer a la mula sin cabeza, ya que ésta te estará persiguiendo por las calles brasileras hasta que te alcance y con suerte te pise hasta la muerte. Lo curioso de esta leyenda aterradora de Brasil es que con el paso del tiempo se ha hecho muy popular, pudiendo encontrar hasta el sol de hoy varias personas que aseguran escuchar los cascos de la mula durante las noches, moviéndose con una velocidad antinatural por aquellas calles desiertas y desoladas. Y mientras la mula sin cabeza deambula asustando a los adúlteros, el sacerdote sin cabeza da vueltas a las capillas o iglesias, buscando desesperadamente las puertas hacia el cielo o el paraíso, mismas que seguramente no podrá encontrar por mucho que lo desee. Y bueno, familia, espero que les haya gustado los relatos del día de hoy. Agradecemos a los usuarios por enviarnos su contenido y confiar en nosotros para relatarlos. Recuerden, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Síganos en el grupo de Facebook, Instagram y TikTok. Estaremos dejando los links para que puedan seguirnos. Por el momento me despido, deseando que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.